Sincronizamos. Hola amores, hola gente linda que mira mis videos. Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar sobre otra de las nominadas a Mejor Película en los premios Oscar, One Battle After Another, o Una batalla tras otra en español, una película estadounidense del 2025, producida, escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, un director con una filmografía muy interesante, de esas que cuando sacan una película tenés ganas de ver qué onda. En esta película vuelve a explorar algo que atraviesa gran parte de su filmografía: personajes dañados, sistemas de poder y cómo las personas intentan sobrevivir dentro de estos espacios. La película está parcialmente inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, que retrata las transformaciones de la sociedad estadounidense en las décadas del 60 y 80 en una sátira política. Paul Thomas Anderson quiso adaptar esta novela durante más de 20 años y al final se decidió por hacer una adaptación libre en donde retoma algunos temas como el vínculo padre-hija y el contexto político, y lo mezcla con dos ideas previas que él tenía: una película de persecución, como de persecuciones de autos creo específicamente, y la historia de una mujer revolucionaria. El resultado es una película que combina drama, política, acción y comedia absurda. El reparto está encabezado por Leonardo DiCaprio junto a Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infinity. Y aunque en principio podríamos decir que es una película sobre un padre que intenta rescatar a su hija, no es una película de rescate tradicional. En esta fórmula su hija es fuerte y sabe defenderse, y no hay un héroe, hay una comunidad que se sostiene y se apoya para sobrevivir. Una historia sobre la violencia, el poder y el presente. Resumen. La historia se divide en dos tiempos. La primera parte funciona como relato de origen. Ahí conocemos a los French 75, un grupo de militantes revolucionarios que luchan contra el racismo, la violencia estatal y el sistema antimigratorio de Estados Unidos. Entre ellos se destacan Perfidia Beverly Hills y Ghetto Path Kahoo, que son pareja. Por otro lado se presenta su antagonista, que es el capitán Steve Lockjaw, un oficial racista y autoritario que abusa de su poder y que se obsesiona y mantiene un vínculo con Perfidia a pesar de las contradicciones que esto le genera. Lockjaw no solo quiere destruir al grupo, sino que quiere poseer y controlar a Perfidia, y eventualmente lo logra. Tras un fallo en una misión del French 75, capturan a Perfidia y ella, medio que la obligan y la manipulan para que delate a sus compañeros, y a partir de ahí se desarticula este grupo. Sus miembros son asesinados, capturados o obligados a desaparecer. Pero este es el telón de fondo de la película. La segunda parte de estos dos tiempos que les nombré ocurre 16 años después. Paz ahora vive bajo el nombre de Bob. Es un hombre deteriorado y paranoico que vive sus días tomando alcohol y fumando María. También se lo puede ver mirando películas revolucionarias como La batalla de Argelia, lo que demuestra que todavía una parte de él está estancada en su pasado. Vive aislado junto a su hija Willam, a quien le ha contado historias sobre la revolución. Le dijo que su madre era una heroína, dato no menor, y también le ha enseñado antiguas contraseñas del grupo revolucionario. Todo está muy tranquilo hasta que un día el pasado reaparece.
Lockjaw, gracias a sus esfuerzos antimigratorios, se convirtió en coronel y también en una figura de poder dentro de las agencias de seguridad estadounidenses. Dentro de ese contexto, le surge la oportunidad de pertenecer a una logia de supremacistas blancos llamada el Club de los Aventureros Navideños. Un grupo de ricos con mucho poder que bien podrían ser amigos de Jeffrey Epstein. Para pertenecer a este grupo tienen que borrar cualquier rastro de su vínculo con perfidia, porque una relación interracial se vería como una falta grave para ellos. Entonces se decide a borrar el último rastro de aquello que puede exponerlo, y ese rastro es Willa. Este señor es el padre biológico de esta criatura. Lo que sigue a esto es una persecución a nuestros protagonistas, pero no es la típica persecución de una película de acción. No es la historia de un héroe que salva el día, es la historia de un grupo de personas que intenta sobrevivir. A Willa primero le ayuda Deandra, ex miembro del French 75, que la lleva a un convento de monjas revolucionarias que plantan María, mientras que Bob recurre a Sergio por ayuda, que Sergio es un sensei que le enseña artes marciales a Willa y además ayuda a migrantes a que no sean deportados. Luego de varias idas y vueltas, de la confirmación de la paternidad de Lockjaw, de su presunta muerte, de una persecución de la Concha de la Lora, muy buena secuencia de la que les voy a hablar más adelante, este padre e hija logran reencontrarse porque padre es el que cría, carajo. Entonces es la historia de un hombre derrotado que se ve obligado a revincularse con su pasado revolucionario, de una hija que hereda una guerra que no eligió, de personas que sostienen una comunidad y de un sistema que nunca deja de cazar a sus enemigos, dícese cualquier otro que se corra un poquito del orden establecido. Pero para entender qué está diciendo realmente esta película, primero hay que entender el mundo en el que fue creada. Coyuntura. Una batalla tras otra es una película que llega en un momento particular del mundo y de Estados Unidos. Un momento en el que el debate migratorio está picado y más que un debate es una trinchera. Si bien la película no hace referencia directa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, la película muestra un Estados Unidos donde los inmigrantes son perseguidos, detenidos y encerrados en centros de detención, donde la policía y el aparato militar funcionan como una única fuerza autoritaria y donde el poder opera desde las sombras protegiéndose a sí mismo. Y esta realidad no se siente lejana. La verdad que la película tiene un timing coyuntural muy atinado. Aunque la película fue filmada antes de muchos de los eventos políticos recientes, ejemplo, la muerte de Charlie Kirk o los tiroteos y asesinatos en las protestas de Minneapolis de enero del 2026 a manos de agentes del ICE. Su mundo dialoga directamente con el clima político contemporáneo, especialmente con el endurecimiento de las políticas antimigratorias de Donald Trump y el crecimiento de los discursos nacionalistas. Pero lo interesante es que el director no hace una película realista, sino que establece una realidad paralela. Un mundo distópico que se parece al nuestro, pero no se sabe muy bien en qué
momento de la historia está ubicado, si es exactamente la actualidad o es unos años después o unos años antes, y que toma elementos actuales y los amplifica y exagera. El Estado es más autoritario, la violencia es más explícita y la sociedad está más rota, pero yo diría que no funciona tanto como una predicción, sino como una especie de diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que para mí el director no es que intenta decir lo que va a pasar, sino que observa lo que ya está pasando y hace una sátira. En este contexto aparece el French 75, un grupo revolucionario que remite directamente a los movimientos guerrilleros de los años 60 y 70 como Weather Underground, que creían que la violencia era una forma legítima de resistencia contra el Estado. La película no romantiza esta violencia, pero tampoco la condena de forma simple. Muestra sus consecuencias, su fracaso y más que nada el después de lo que queda de sus acciones. Por ejemplo, el protagonista no es un revolucionario en su mejor momento, es una persona que está derrotada y cansada. Y la película no le permite al espectador una posición cómoda. No hay grandes héroes, no hay villanos simples y tampoco hay una ideología que se muestre como la solución. Solo hay personas atrapadas dentro de estructuras de poder que las exceden. Y que la película dialogue con el presente, por un lado puede jugar a su favor, porque es una película de coyuntura y que dan ganas de ver. Y por otro lado le juega en contra, porque los espectadores muchas veces reaccionan desde su afiliación política, y por eso también despertó críticas bastante polarizadas. Por ejemplo, en el entorno de Trump, en MAGA, es una película que atenta contra las instituciones del orden y fue bastante criticada, pero desde sectores de izquierda tampoco les gustó porque les parece que hace un relato que desacredita la lucha antifascista y también por ese retrato satírico y crítico que hace de este grupo de revolucionarios. Pero la película no busca confirmar lo que el espectador ya piensa. Y esto para mí es un rasgo sintomático de la discusión en las redes sociales, en donde las personas buscan identificarse desde lo ideológico, lo identitario, lo moral, y en esos espacios la discusión se vuelve muy simple, en donde estos son los buenos, estos son los malos, aquellos son zurdos, estos son fachos, y no se llega a nada, no se profundiza sobre una idea, sino todo lo contrario, se busca como espacios en donde más o menos las personas piensen igual que vos y, o sea, lo entiendo, lo hago, pero creo que está bueno que haya otros espacios en donde como que haya otra semillita que plante algo diferente, como que te haga pensar un poco más allá y te haga pensar en los grises de los eventos sociales que siempre son más complejos, los eventos sociales y históricos. Pero esto no son las redes sociales, es una película y una señora película que te invita a pensar. Y para hacerlo recurre a la comedia absurda. Comedia absurda. A pesar de todo lo que acabo de describir, autoritarismo, violencia, persecución, una batalla tras otra es una comedia. Y no es cualquier comedia, es una comedia absurda. A medida que la película avanza, la tensión crece, el peligro se vuelve más real, pero en lugar de volverse solemne y pesada, la película introduce elementos exagerados y ridículos. Por ejemplo, un grupo de supremacistas blancos llamado el Club de los Aventureros Navideños, con unos viejos peinándose 3 pelos locos para adelante,
guerrilleras con nombres como Beverly Hills, motherfucker. My name is Jungle Pussy. un convento de monjas revolucionarias que cultiva María. Y nada de esto es realista y ese es el punto, porque el absurdo no debilita la trama, la fortalece y expone que el poder y sus estructuras también son absurdas. Las instituciones que deciden quién vive y quién muere, quién pertenece y quién no, no son entidades perfectas y abstractas. Son estructuras construidas por personas que pueden ser ridículas, frágiles y contradictorias. Y ya para el final, cuando llegan las escenas de persecución, la tensión crece y el suspenso y la acción se vuelven protagonistas, pero no nos venden la fantasía del control. Hay caos. En una película como las de Liam Neeson, siempre tiene el control. Él sabe a dónde ir, a quién matar, qué hacer para justamente concretar su misión. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Pero acá nadie tiene el control y el absurdo se mete en este caos a tal punto de matar 2 veces a su villano. La película sugiere que la historia y el mundo en el que vivimos es absurdo y también introduce una serie de críticas sobre el contexto en el que vive. Críticas del autor. Una de las cosas más interesantes, como dije antes, no es que la película proponga soluciones, sino que observa el poder, la resistencia y sobre todo observa lo que sucede con las personas cuando dedican su vida a una causa. En el caso de los French 75, no los condena, pero tampoco glorifica su accionar. En la película sus actos no generan una revolución, no cambian el sistema, son más bien actos simbólicos. Son actos de personas que intentan recuperar un poco de agencia en este mundo que los supera. Y no cuestiona las causas del grupo, pero sí su forma de operar. Un ejemplo es la escena donde ocurre la última misión que tiene el French 75 antes de ser desmantelado, donde Perfidia comprende la ironía trágica de matar a un hombre negro que trabajaba como policía en el banco en nombre del empoderamiento racial. Y cuando la violencia finalmente cruza esta línea irreversible, el grupo se desintegra y cuestiona la idea de que la violencia pueda producir liberación sin destrucción. Este hecho prepara el terreno para otro personaje que demuestra que las luchas contra las injusticias pueden ejercerse de forma menos performática y mucho más eficaces. Este es el caso del sensei Sergio. Pero la crítica también está dirigida al poder. El Estado aparece como una estructura autoritaria y profundamente racista, un sistema que no busca justicia, sino que busca control. Un sistema corrupto y con fallas, y que en palabras del propio grupo supremacista, No, not the best man, not the most intelligent, the most sophisticated, or the wisest. It just means that you are superior to other human beings, and you shall never want for riches or the greatest of friends. simplemente tiene hombres que tienen poder y se defienden entre ellos. La película también sugiere que la resistencia está en los vínculos, en cuidar y proteger a las personas que tenemos alrededor y en negarse a abandonar a otros más allá de las causas abstractas que persigamos. Bob ya no busca salvar al mundo, busca salvar a su hija y eso se presenta como un acto revolucionario. Una revolución que no busca destruir el sistema, sino que busca preservar la humanidad que hay dentro de él. Y esta idea no solo se presenta a través de la historia, sino que sobre todo se presenta a través de sus personajes.
Esto es un espacio publicitario de mí misma para recordarles que si les gusta el video, le pongan me gusta y se suscriban. Así este canal sigue creciendo y yo puedo seguir haciendo videos. Gracias y continuamos con el video. Personajes. El verdadero corazón de una batalla tras otra no está en su trama, sino en sus personajes. Personajes que no son ni héroes ni villanos simples, sino que son personas con contradicciones. Bob, interpretado por Leonardo DiCaprio, un personaje que le debe mucho a The Dude de El Gran Lebowski. No es el revolucionario que imaginaba ser, es un hombre agotado que ni siquiera recuerda las contraseñas del grupo revolucionario al que dedicó toda su vida. Y es la interpretación de este excombatiente cansado que perdió la fe y desprolijo lo que hace más humana su interpretación. Willa, interpretada por Chase Infinity, su hija, representa lo contrario. No es una víctima pasiva, pero tampoco es una heroína idealizada. Es una adolescente que hereda una historia que no eligió, que de repente tiene que entender quién es y qué hacer con ese legado. Encarna a una generación entera y representa la posibilidad de un futuro distinto. Lockjaw, el antagonista, interpretado por Sean Penn, es quizás el mejor personaje, por lejos. Para empezar, no reconocí al actor. Está tan bien caracterizado en sus gestos, su corporalidad, su forma de caminar, que perdés a Sean Penn en el medio de esa interpretación. Este personaje no es solo la encarnación del racismo y del autoritarismo. Es alguien que necesita pertenecer para sentir que su vida vale la pena. Alguien que construye su identidad alrededor del poder porque sin él no es nada. Es un personaje despreciable, pero también me pasó que por momentos me daba como cierta lástima. Como este deseo tan grande de pertenecer a algo, a su vez estar como impedido de alcanzar eso por sus propias contradicciones, como que lo muestran vulnerable, lo muestran más humano si se quiere. Y nada, y por momentos me pasaba que como que quería que lograra entrar a este grupo sin la necesidad de matar a nadie. No, suerte que seas tan buena, reina. Más allá de estar acá. Pero bueno, no iba a pasar. Igual eso, logró ese matiz de decir, bueno, esto es una persona despreciable que no te puedes poner de su lado, pero a su vez es como que te da un poquito de lástima, decís, pobrecito. Y como vi en un video de Coffee TV que hace reseñas y análisis de películas, él decía que quizás sea un personaje que marque a la cultura popular y que sea como recordado en la historia del cine. Perfidia, interpretada por Teyana Taylor, me despierta ciertos sentimientos encontrados su representación. Su imagen está muy sexualizada y fetichizada, y la respuesta a esto es que la estamos viendo a través de la mirada de otros personajes como Lockjaw o su pareja. Vi que incluso ella, la actriz, defiende el tratamiento de su personaje diciendo que esta sexualización es algo que viven constantemente las mujeres negras y cómo Perfidia, su personaje, utiliza esto a su favor para lograr tener poder y agencia. Supongo que al ser una película hecha por varones la miro con un poco de recelo y desconfianza. Pero bueno, más allá de esto, Perfidia es una mujer definida por su deseo de libertad. Su lucha revolucionaria le da un propósito que se ha transmitido generacionalmente en su familia. Se siente sumamente coartada su libertad cuando es madre y elige la lucha por sus ideales para escaparse de esta crisis que le genera el parto. O al menos esa es la lectura que yo hago. Es como un poco ambigua esta
este sentimiento sobre la maternidad que ella tiene, y pareciera que no tiene deseo de ser madre, pero tampoco como que profundiza mucho sobre eso la película. Hay una lectura sobre los personajes de Perfidia y Lockjaw de Fernanda Solorzano en sus cápsulas de cine aparte que me pareció interesante. Según Fernanda, Perfidia y Lockjaw funcionan como personajes espejo. Ambos sacrifican el vínculo con su hija en nombre de algo más grande: el poder, la ideología y la pertenencia. Es la causa abstracta por encima del vínculo. Sergio, interpretado por Benicio del Toro, funciona como contrapunto de Perfidia y representa otra forma de resistencia. Ayuda, protege y construye comunidad. No busca cambiar el mundo mediante la violencia, lo que evidencia la postura del director sobre las formas de operar de los otros grupos. Y quizás esa sea la idea central de la película, que la historia no está hecha por ideologías, está hecha por personas. Personas frágiles y con contradicciones que intentan sobrevivir. Y esta humanidad también se expresa en la forma en la que está filmada la película. Fotografía. A nivel técnico, una de las primeras cosas que impacta es su fotografía. Sus primeros planos se acercan tanto a los rostros de sus protagonistas que eliminan cualquier distancia entre ellos y nosotros, los espectadores. Estamos atrapados con ellos, con su confusión, con su miedo, con su agotamiento. Y esta intimidad es clave porque hace contraste con otro elemento de la fotografía, que es el movimiento. La película nunca está quieta, la cámara siempre está en constante movimiento, persiguiendo a los personajes, y esa sensación no es casual, es parte de la construcción de esta historia. Vista-visión. La película fue filmada en gran parte usando Vista-visión, un formato creado en los años 50 que captura un negativo mucho más grande que el formato de 35 milímetros. Eso significa que cada imagen tiene más información, más textura y más profundidad. Gives you a very deep, rich, beautiful image, but it's not entirely practical. It's not as easy as shooting with a regular 35mm camera, so it went out of fashion in the early 60s. Este formato históricamente se utilizaba para imágenes más estables y controladas, y en este caso se utiliza para todo lo contrario. En esta película hay caos, movimiento e inestabilidad constante. El director de fotografía, Michael Bauman, combinó este formato con cámara en mano, Steadicam y cámaras montadas en vehículos. El resultado es una imagen que es al mismo tiempo precisa y caótica. Paul Thomas Anderson quería que esta película tuviera la crudeza de otras piezas como las de los años 70, películas como The French Connection, que abro paréntesis, la miré hace poco porque vi que la mencionaban en la información que estuve buscando de la película, y está como muy alta en un top de películas de persecuciones. Tiene varias secuencias muy buenas, y algo que me gusta de esta película es que la sangre que utilizan es tipo un acrílico rojo magenta, como muy irreal, pero que le da como un toque que me encanta. Cierro paréntesis. En este tipo de películas, la cámara no observa la acción desde una distancia segura, sino que se encuentra dentro de ella. Y esta decisión visual refuerza la idea de que este no es un mundo ordenado. Es un mundo en crisis, en movimiento, donde nadie está en control de lo que sucede. Y esa sensación alcanza su punto máximo en una de las mejores secuencias de la película, que es la escena de persecución final. Persecución en la carretera.
Una de las mejores escenas es una persecución en auto y esto no es casual porque en una de las tantas versiones que se había imaginado el director de esta película, la había pensado como una película de persecución. Lo primero a destacar es que no utiliza los recursos comunes del cine contemporáneo en las películas de acción. No hay cámaras pegadas a las ruedas, no hay cortes frenéticos en el montaje como si fuese un TikTok, no hay explosiones, no hay nada como espectacular. La persecución ocurre en una carretera desierta atravesada por un paisaje ondulado como si fueran olas y los autos aparecen y desaparecen en ese horizonte irregular. Estas subidas y bajadas colaboran con el suspenso y la ansiedad que genera esa resolución del conflicto. El espacio no es solo escenario de la persecución, es lo que la define. El relieve, en parte, organiza el ritmo, la tensión y la resolución misma de la escena. El director utilizó teleobjetivos que lo que hacen es que los elementos del fondo parezcan más cercanos al sujeto de lo que realmente están. La distancia entre los planos se reduce visualmente y el fondo parece más impresionante y dominante. Esto ocurre porque el teleobjetivo usa un ángulo de visión estrecho, lo que elimina gran parte del contexto lateral y frontal, dando un resultado narrativo de sensación de opresión, aislamiento del sujeto y falta de escape visual. La persecución no busca desorientarnos, busca que sintamos el movimiento. El montaje es fundamental para que esta secuencia funcione. La persecución se filmó durante varios días sin un storyboard detallado. Se filmaron los autos desde múltiples perspectivas y recién en la sala de montaje la secuencia encontró su forma. El montaje no propone un ritmo artificial, intenta encontrar el ritmo en las ondulaciones que brinda este paisaje. No hay un exceso de cortes ni cambios de planos locos, sino que hay una secuencia limpia y legible. Sabemos dónde está cada auto, quién persigue a quién, qué está en juego, y eso hace que la secuencia sea más real porque no depende del shock, depende de la anticipación. También hay una atención muy precisa a la subjetividad, las miradas por el retrovisor, la percepción del personaje dentro de la persecución. No estamos viendo solo autos moviéndose, estamos viendo a personas experimentar cierta tensión con eso que les está ocurriendo en este viaje por la carretera. Esta escena es el momento en que todas sus decisiones formales, la fotografía, la locación, el montaje, se combinan de una forma magistral en esta película. Montaje. El montaje de la película estuvo a cargo de Andy Jurgensen, con quien ya había trabajado en Licorice Pizza. Es un montaje fluido y orgánico que entiende que la edición no depende solo de cortes rápidos, sino de saber cuándo cortar y cuándo no. Pero lo más interesante es cómo el montaje administra la información y cómo decide qué mostrarnos y qué no y cuándo hacerlo. Y se construye sentido a través de una revelación progresiva. Por ejemplo, con la paternidad de Willa. Perfidia en un momento está con Lockjaw y a la siguiente escena la vemos embarazada disparando con una metralleta. Es sutil pero certero. Aunque yo cuando lo vi la primera vez, la verdad que no me di cuenta. Así que estoy tan sorpresa como todos ustedes. Pero bueno, más allá de mi percepción individual, el montaje confía en la memoria visual del espectador. Incluso va más lejos y antes de que sepamos que Lockjaw es su padre biológico, replica un plano similar al de su madre disparando con Willa disparando en el convento de monjas. La información no se transmite a través del diálogo, sino a través de la forma. El montaje crea
asociaciones y analogías visuales. Incluso en momentos de acción, el montaje evita la gratificación instantánea. Por ejemplo, en un momento en que Bob le dispara a Lockjaw al final de la película, no vemos instantáneamente si le da o no, sino que hay como un momento de suspenso e incertidumbre. La película se toma su tiempo y confía en el peso del fuera de campo. El fuera de campo sería lo que no entra dentro del plano que estamos viendo. Confía en la espera y eso hace que cada revelación tenga más impacto. También me parece interesante la forma en que trabajó este editor, que normalmente los montajistas como que no se involucran con la parte de la producción de la película para mantener cierta distancia y objetividad, pero sin embargo él estuvo en los rodajes, viajó con el equipo, tuvo acceso a los diarios de rodaje del director y esto le permitió entender la película no solo a través del material, sino a través del proceso, y eso se traduce a través de un montaje que no se siente mecánico, sino que logra capturar la esencia de la película. Música. La música compuesta por Jonny Greenwood potencia la película 100%. No se limita a acompañar las imágenes, genera tensión. Su composición está construida sobre una base de percusión que no sigue un compás fijo y que da una sensación de inestabilidad. A esta base por momentos se le suma unas notas de piano que se mantienen con insistencia y que generan una tensión constante. Algo que nunca termina de asentarse y genera como esa angustia y esa tensión ansiógena que define la emocionalidad de las escenas. La música está presente casi todo el tiempo, lo único que por momentos está como de fondo, imperceptible, y de repente como sin previo aviso y sin una aparente motivación narrativa, aparece en un primer plano sonoro. Se impone y entonces la escena entra como en un registro más expresivo y emocional. Reflexión y recomendación final. Una batalla tras otra es una película política, creo que sin grandes pretensiones de serlo, que aborda temas como la migración, el racismo, la identidad y el género, pero no lo hace nunca sin abandonar su cualidad de entretenimiento. Es una película larga que dura 2 horas y media más o menos, pero en su gran mayoría se justifica el largo. No es una película perfecta, algo que podría criticarle es que el contexto político queda como telón de fondo, como una excusa para que las acciones que llevan el conflicto y la trama suceda, y los migrantes son simplemente extras que los pasean de un lado a otro mientras que los protagonistas luchan por su vida, y esto me parece que le resta puntos. Y después también el tratamiento de personajes como el de Perfidia, que no me convencen del todo, no solo por esta cosa de la sexualización, sino también por algo que mencionaba antes, que es el tema de la maternidad no deseada. Siento que es como algo que se nombra, pero no se profundiza y no sé, como que queda raro, como no me convence qué le pasa a ella con eso, al personaje, ¿no? Y bueno, y siento como que hay un condimento X que le falta para ser una de mis favoritas. Pero bueno, incluso con sus imperfecciones, la película sigue siendo genial, me gustó mucho, le di 4 estrellas y media en Letterboxd. Una película ambiciosa, personal,
que recomiendo, no porque necesariamente se vaya a convertir en una de sus favoritas, sino porque contribuye a algo que me gusta mucho, que es el debate, el pensar más allá de la película. No busca tener respuestas simples, observa, tiene una lectura coyuntural interesante y una mirada que nos puede ayudar a entender este mundo sin sentido, o por lo menos ser el puntapié a pensar en algo diferente. Gracias por ver hasta acá. Si llegaron a esta parte del video, pónganme un emoji de el teléfono o el celular, que es algo que tiene ahí como siempre presente el personaje de Leonardo DiCaprio. O pueden ponerme algún emoji vinculado a el baño o tomar un baño. Yo estoy con una bata como homenaje al personaje de Bob. Me encantaría poder haberme disfrazado como el personaje de Willa, pero la verdad que no tenía como ítems parecidos. Ella tiene como... Me gusta como el look que lleva, tipo canchero rockero, como con esa chaquetita negra y la falda turquesa y una remerita blanca sencilla. La verdad que es un buen look para una guerrera. Bueno, y ya saben, pónganle me gusta al video, suscríbanse, comenten, díganme lo que se les ocurra, inviten a sus amigues a que me miren o compartan este video o cualquier cosa. Lo interesante es que se mueva un poco el algoritmo y logre llegar a más gente. Logre llegar a gente. Bueno, es lo que espero que pase eventualmente. Por ahora, seguiré intentando. Bueno, hasta aquí el video, les quiero y nos vemos en un próximo video.